Calisténicos, hace poco analizando el vídeo de James Roca con Cass Calistenia, hablé del tema de las personas que usan como excusa ser más grande o más pesado para hacer menos dominadas, y comentaba que realmente en las competiciones de calistenia lastrada o street lifting, los que más peso levantan en dominada son los de las categorías más pesadas, concretamente los de la categoría de menos 87, la de menos 94 y la de más 94 kilos, con ejemplos concretos como los españoles Perecol, capaz de levantar 116,25 kilos con un peso corporal de alrededor de 87, Miguel Street Lifter, capaz de levantar más de 100 kilos con un peso de unos 95, o el ecuatoriano Javier Oberbar, que levantó 106,25 con un peso de 91. Creo que aquí podemos ver que, como mínimo, los atletas más pesados no tienen un hándicap tan grande como sí podría pasar en otras modalidades o deportes, donde los pesos pesados no tendrían ninguna oportunidad contra los pesos ligeros. Varios de ustedes me comentaron un detalle a tener en cuenta, y es que en cuanto a la fuerza relativa sí que hay una diferencia clara. Por ejemplo, para un atleta de 95 kilos, levantar 100 de dominada lastrada supone levantar un 105% de su peso corporal, mientras que para un atleta de 70 kilos, levantar 100 kilos de dominada lastrada supone levantar un 140% de su peso corporal. Esto parecería indicar que, en un mundo ficticio donde los atletas ligeros levantaran lo mismo que los atletas pesados, los atletas más ligeros tendrían muchísima ventaja a la hora de trabajar solo con su peso corporal, ya que supondría un porcentaje mucho menor de su verdadera capacidad. Pero la cuestión es que en la vida real, como ya podrán intuir, los atletas ligeros no levantan lo mismo que los pesados, y habría que analizar bien cómo varían los números y los porcentajes. Por lo tanto, les doy la buena noticia de que me he tomado el trabajo de obtener datos reales del Campeonato del Mundo de Lastre, analizarlos e interpretarlos para que podamos resolver este misterio de las dominadas y el peso corporal. Vamos a ello. Aquí pueden ver los datos con los que vamos a trabajar. Son del Campeonato del Mundo Final Rep, que tuvo lugar en octubre de 2023 y en el que había diferentes categorías de peso. Como ven, a los datos de peso corporal y peso levantado en dominadas le he añadido el porcentaje de lastre levantado con respecto al peso corporal y el total de peso levantado sumando lastre y peso corporal. Así podemos ver que, por ejemplo, el récord de dominadas del campeonato lo consiguió Ludo en la categoría de menos 87, con levantamiento de 120 kilos de lastre, en lo que supone casi un 140% con respecto a su peso corporal y un total de 206 kilos levantados sumando ambos pesos. Para simplificar el análisis de los datos y viendo que las diferencias entre los que más levantaban y menos levantaban de cada categoría no era excesivamente marcada, sino que estaban bastante parejos, decidí sacar la media de cada dato con respecto a cada categoría completa de peso. Y así tenemos el siguiente cuadro resumen. En él podemos ver que la media de lastre levantado va con una tendencia ascendente desde la categoría más ligera de menos 66 hasta la de menos 87, donde alcanza su punto superior, y luego se mantiene bastante alta en las categorías más pesadas. Sin embargo, si analizamos el dato del porcentaje de lastre levantado con respecto al peso corporal, sí que vemos que sigue una clara tendencia descendente, lo que se traduce en que efectivamente las categorías más pesadas levantan más lastre, pero este supone un porcentaje menor con respecto a su peso corporal, por lo que se podría decir que su fuerza relativa es menor. Con esto ya estaba casi decidido a darles la razón. Los pesos pesados tienen más dificultades con las dominadas con peso corporal que los ligeros. Pero en el último momento se me ocurrió analizar otro dato más, que sería cuánto supone el peso corporal del atleta con respecto a su capacidad total en dominada. Por ejemplo, los atletas de menos 66, los más ligeros, levantaron de media un total de 143 kilos, sumando el lastre y su peso corporal. Esto quiere decir que su propio peso supone un 46% de su capacidad total. Se podría decir que para estos atletas una dominada con peso corporal supone un esfuerzo de un 4.6 sobre 10. Si analizamos cómo evoluciona este dato con respecto a las diferentes categorías de peso, vemos que tiene una tendencia ascendente, pero muy plana, siendo para los atletas más pesados de la categoría de más 94 solo un 53,91% de su capacidad.
o un esfuerzo de 5.4 sobre 10 comparado con el de 4.6 sobre 10 de los atletas más ligeros. Este dato me parece el más relevante para lo que estamos discutiendo en este vídeo, que es cómo de difícil es una dominada con peso corporal para un peso pesado con respecto a un peso ligero. Y creo que la conclusión es clara, y es que es un poco más difícil, pero no mucho. Así que creo que puedo reafirmarme en mi argumento de que esa excusa de si yo fuera tan ligero como tú también haría dominadas sin problema es más excusa que realidad. Ahora bien, hay algunas cosas que comentar después del análisis de los datos. La primera es que estamos hablando de atletas que en las diferentes categorías de peso tienen un porcentaje de grasa corporal bajo. O sea que cuando hablamos de un atleta de 94 kilos, son 94 kilos de puro músculo. Por lo que si una persona es pesada pero con un gran porcentaje de grasa corporal, eso sí que impactaría negativamente en su rendimiento, ya que casi con total certeza se correspondería con una menor cantidad de músculo que la que tendría un atleta de ese peso magro. Por lo tanto, una excusa que sí sería válida sería, si yo no fuera tan gordo, también haría dominadas sin problema. Otro punto a tener en cuenta es que con estos datos estamos analizando la capacidad de hacer una única repetición, no la capacidad de hacer muchas repeticiones. Quizá un día podría hacer un análisis de los datos de atletas de resistencia, pero creo que si estás un poco enterado de este mundillo, salta a la vista que la mayoría de atletas top son de estatura pequeña, aunque también suelen ser relativamente pesados para su altura por tener una gran cantidad de masa muscular. De primeras parece que en el caso de la capacidad para hacer muchas repeticiones sí que tienen mayor desventaja los atletas pesados, lo cual tiene bastante lógica con respecto a los datos que vimos anteriormente, ya que si para ti una dominada es un 5 de dificultad sobre 10, no se notará mucho la diferencia con respecto a alguien para quien sea un 4 sobre 10 a la hora de hacer una sola repetición. Pero si ambos tienen que hacer 30, 40 o 50 dominadas, sí que se va a notar bastante esa diferencia. Para cerrar y para sacar una conclusión, vamos a decir que es cierto que en cuanto a fuerza relativa, tienen una ligera desventaja los atletas pesados, sobre todo en casos de pesos extremos, pero no es tan decisiva para hacer una o unas pocas repeticiones, siendo bastante más importante la grasa corporal. Por último, para grandes cantidades de repeticiones sí que parece que hay una mayor desventaja en los pesos pesados. Calisténicos, espero que les haya resultado interesante este vídeo, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo.